De pie con todo el ánimo del mundo y vamos a responder unas preguntas muy simples. ¿Cuántos alaban a Dios cuando estamos en bendición? Y allá vas a decir amén, grita, no sé, un grito de júbilo. Y pues sí, todos alabamos a Dios cuando nos sentimos bendecidos, cuando sentimos que Él está en ese momento, en ese lugar, cuando tenemos todo lo que necesitamos. Pero ahora viene una pregunta un poco más seria: ¿cuántos alabamos al Señor en nuestras dificultades? Pues ahí tal vez muy pocos dicen, pues tal vez yo no, de pronto hasta reniego de papá. Él no está, no, de hecho Él sí está, Él está ahí en cada uno. Y ¿por qué no alabarle? Si en los momentos buenos le podemos alabar, ¿por qué en los momentos malos no? Así que te invito a que empieces a aplaudir ahí en ese lugar y vas a cantar esta canción. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo la alabo desde mi quebranto, desde Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que desde Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que desde Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que desde Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que desde Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que desde Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Cántale. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Alabad a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en tu vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo la alabo desde mi quebranto, que este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sigue ahí en la presencia del Señor. Su palabra dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos fuimos destituidos, Él envió a su Hijo con su infinita gracia para salvarnos. Solamente tienes que creer. Es una salvación gratuita, pero tienes que creer. Y hoy vamos a declarar el nombre de Yeshua en este lugar. Amén.
Alábale. Y dile ahí donde estás. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, ser hallado y ser hallado en Él. Una vez más, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Y yo quiero conocer a Jesús, y yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Con todo tu ser,
Dale un fuerte aplauso ahí donde estás al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Toda la gloria es para Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado. Sigue disfrutando de este tiempo, recibiendo de la palabra que viene a continuación. Amén. Bendiciones. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Álvarez. Con mucho cariño y orgullo pertenecemos a la iglesia hace un poquito más de 10 años, al lado de mi esposa y de mi familia. Juntos trabajamos con los niños de la iglesia, estamos al frente y estamos aquí también para servirle al Señor en este privilegio que es compartir el mensaje en esta noche. Un saludo muy especial para todos. En medio de toda esta situación, es una bendición seguir conectados a todos los que han seguido, a los que han luchado, a los que se han adaptado a todos estos cambios. Felicitaciones, pero sabemos que no lo hacemos por el hombre, sino por el Señor. Así que bienvenidos y vamos a estar disfrutando de esta palabra en la cual ya Dios me ha hablado, me ha animado, me ha confrontado y ha hecho todo lo que hace la palabra en la vida de uno, y ahora pues quiero transmitirles y compartirles. Vamos a darle un tiempo a unos testimonios para glorificar el nombre del Señor. Bendiciones, iglesia, un saludo muy especial para todos ustedes y también para nuestros pastores. Mi nombre es Karina Betín y quiero compartirles mi testimonio. Hace 2 años me gradué de arquitectura y estaba en mi corazón, anhelaba muchísimo poder desempeñar mi carrera. Resulta que conocí a una persona a lo lejos y en un momento en el cual estaba despejado pude hacer oración y pedí según la voluntad de Dios que si era la voluntad de Dios, esa persona se detuviera y pudiéramos compartir contacto para que me tuviera en cuenta en un empleo. Resulta que después de eso, al momentico de una ansiedad, la persona se detuvo y pudimos compartir. Y yo dije, Señor, o sea, tú me has respondido y por algo es. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Pasó un año y resulta que después del año, ese año estuvo bastante con mucha ansiedad, pero estaba en el gozo de mi corazón. Hice ayunos, hice constante oración, estuve sirviendo muchísimo a Dios y el Señor me respondió para este año, y para la gloria y honra de Dios estoy ejerciendo mi trabajo como arquitecta. Entonces la gloria es para Dios y los invito, hermanos, a ferviente oración constante y permanencia en Dios, porque Dios cumple sus promesas. Buenas, iglesia, mi nombre es Laura Polo, soy de la zona 2. Mi testimonio es sobre sanidad total para darle toda gloria y toda honra a mi Señor Jesús. Bueno, yo hace meses atrás contraje COVID y lo superé gracias a mi Señor, pero me quedaron unos ahogos terribles que me llevaron como en 2 ocasiones al hospital para que me valorara el doctor, porque era realmente algo que no soportaba. El médico me explicó que muchas veces esto deja secuelas en nuestros pulmones. Me mandó una RX de tórax. Hace poco me la realicé y me entregaron los resultados. Y gracias a mi Señor tengo unos pulmones totalmente sanos. Siempre, todos los días le pido que me mantenga llena de vida, llena de salud para seguir trabajando en su obra. Bendiciones. Bueno, le damos la gloria a Dios. Sabemos que es un Dios poderoso, grande, no hay como Él, milagroso, sobrenatural, y por eso le damos a Dios todo honor por cada una de las cosas que está haciendo, de todos los milagros en los que se está moviendo. Casualmente vamos a compartir donde vamos a ver la manifestación de ese Dios a lo largo de la palabra. No sin antes poner en sus manos este tiempo y todo lo que va a suceder en adelante. Querido Dios, querido Padre, aquí estamos, Señor, una vez más conectados contigo, reunidos en tu presencia, para que tu presencia, esa misma presencia, se mueva alrededor de nosotros, Señor, para que nos hables,
para que nos animes, para que si estamos tomando un sendero que no es el correcto, nos tomes de la mano, cual padre a su hijo, y nos direcciones, Señor. En ti está puesto nuestro corazón, en ti está puesta nuestra fe, Señor, en medio de estos tiempos. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, y que esa palabra, como espada de dos filos, entre hacia las profundidades de nuestro ser, hasta los tuétanos, como dice ella, y haga la obra. Que sea una semilla que se lance y que dé su fruto. Que dé su fruto, el fruto al cual la destinaste, pero que dé un fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, y como nuestro corazón es agradecido, viene el tiempo de diezmos. ¿Y por qué lo digo así? Porque Dios ama al dador alegre. Y el dador alegre es aquel que es consciente de que Dios lo bendice, pero que Él también aporta para todo un movimiento que se llama Iglesia Filadelfia. Así como les decía al principio, tenemos un poco más de 10 años orgullosamente de estar en la iglesia. Así también nos comprometemos, porque sabemos que todo esta infraestructura y todo lo que sucede y todas las personas que aquí de corazón trabajan y aportan, necesitan. Entonces, con alegría ofrendemos y démosle al Señor lo que ha dispuesto nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la provisión que nos das, porque nos encontramos en unos tiempos difíciles donde quizá muchas personas han perdido sus empleos, se le han cerrado puertas, se han disminuido los ingresos. Hay mucha necesidad en lo que alrededor tenemos, Señor, pero tu misericordia, tu compañía, tu fidelidad, tu provisión, ahí ha estado para nosotros. Hoy te damos de eso que tú nos das, porque así se goza nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a la palabra. Que sea el Señor tomando control, que nos hable, que nos edifique, que sea como aquel sembrador que fue a arrojar esa semilla y da su fruto. Que esa palabra que venga a nuestro corazón, así como el Señor me ha estado instruyendo a medida que voy desarrollando, también sea de bendición y haga su fruto, o crezca y produzca un fruto en cada una de sus vidas. Cuando comenzaron los 21 días de ayuno en enero y tuve la oportunidad de compartir, les decía a los que de pronto escucharon que este año había tomado la firme determinación de leer la Biblia de etapa a etapa, es decir, del Apocalipsis, de Génesis hasta el Apocalipsis. Y ha sido una gran aventura. Pensé que de pronto me iba a rendir un poquito más, pero estamos casi a cerrar el mes de abril, mes número 4, y apenas estoy por ahí por el 6º o 7º capítulo de Deuteronomio. Es decir, voy a empezar el 5º libro de la Biblia apenas. Así que no me afano, es un compromiso. No sé si la termine de leer en el año, de pronto pueda que me pase, porque son 66 libros y al paso que voy, un poquito más de un libro por mes. Entonces, sin embargo, es que han sido unos libros de capítulos amplios, por ejemplo Génesis 50, Éxodo un poco más de 30, entonces han sido varios capítulos y a veces trato de leer un capítulo al mes. Ha sido una gran bendición y una gran aventura, es decir, un gran compromiso también, porque no es fácil. Me he saltado algunos días en lo que va de estos casi 4 meses. Sí, me he saltado algunos días, pero he tratado en lo posible de ser juicioso, de ser puntual, y ha sido de gran bendición, porque conocer
ese Dios del Génesis, del Éxodo, ese Dios de Levíticos, de Números, ese Dios que acompañó a todas esas personas que se mencionan, que ahorita vamos a mencionar muchos de ellos, es de verdad volver a esa idea de que, ojo, que nuestro Dios es un Dios grande. Ojo, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Ojo, que no hay otro como Él. Entonces, tengo a la tarea de hacerles un pequeño resumen de esos 4 libros, de esos de Génesis, de Éxodo, de Levítico y de Números. Tengo ese deseo cuando se me transmitió por parte de la pastora el privilegio. Yo dije, voy a compartir, porque es urgente, mi hermano. Es ya apremiante, y más por las situaciones que estamos viviendo. Todos son señales que aumentarán las enfermedades, que aumentarán las tensiones entre países, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son señales del fin, y tú no puedes estar perdiendo el tiempo por ahí, por la vida, andando. Y una de esas formas de perder el tiempo es no valorar la palabra que tienes en tus manos. Es no atesorarla, es no darle la importancia que merece. Y esa es leerla. Que no sea de oídas, sino que sea algo así como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todos necesitamos tener esa experiencia con Dios. Por más que lleves muchos años en la iglesia, o por más que apenas estés empezando, porque parece que sucediera así, que cuando uno está empezando crece con una emoción y empieza a ver a Dios y empieza a tener revelaciones y empieza a tener momentos con Dios, pero pasa el tiempo y no, Dios es el mismo desde que empezaste hasta donde vas, o Dios es el mismo desde el Génesis hasta hoy. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que a darnos esa tarea, porque sabías que uno de los propósitos más grandes que nosotros tenemos como hijos, como seres que Dios creó y los identificó como sus hijos, es representarlo bien. Es ser un buen ejemplo de Él en tu casa, donde trabajas, donde caminas, donde estudias, en la tienda, a donde quiera que tú vayas, en tu barrio. Nosotros tenemos el compromiso, porque para eso nos creó Dios, para hacer su imagen y su semejanza. ¿Cómo vas a hacer la imagen y la semejanza de alguien que apenas conoces de oídas? Urgente, mi hermano, tienes que leer la Biblia. Además de que hay muchas otras consecuencias. El tú no alimentarte de la palabra te va a alejar, te va a hacer perder la esencia, el disfrute, la alegría de ser un creyente. Por eso, y hay muchas otras cosas más, pero hoy nos vamos a enfocar en que aquel que merece ser digno de nuestro ejemplo, que es el Señor de dioses, Señor Jesucristo, tenemos que conocerlo para poder ser un buen ejemplo de Él. Amén. Entonces vamos a hacer un breve resumen, a tratar de ser prácticos. Hay muchas otras cositas, pero hay cosas muy bonitas que entrelazan o que dan la explicación de por qué un libro y otro. Les pongo un pequeño ejemplo. Moisés, cuando termina el libro del Éxodo, ahorita vamos a pasar por ahí, pero para que estén bien conectados y sepan que no es un resumen por hacerlo, sino que cada libro se conecta. Cada libro va enseñándote algo, pero que es consecutivo. Moisés, cuando termina el Éxodo, después, cuando termina el libro del Éxodo, porque el Éxodo demora todavía muchísimo más, Moisés construye el tabernáculo. Pero Moisés, cuando va a entrar a la presencia de Dios, no puede entrar. Y no puede entrar. Y enseguida viene el libro de Levítico, que es todos los rituales que el pueblo debería hacer para nuevamente restaurar su relación con Dios.
¿Ves? Y al final del libro de Levíticos, Moisés está en la presencia de Dios. O sea, hizo todos los rituales y volvió a conectarse con la presencia de Dios. Así que vamos a estar conectados, pero vamos por el Génesis. Quizá el libro que más de pronto hemos leído porque es el primero, o del cual hemos escuchado más historias porque es el inicio de la creación, y muchas, pero vale la pena recordar algunas cosas importantes. Y empezamos, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 11 tiene que ver todo con la creación de Dios y el mundo. Del capítulo 12 al capítulo 50 tiene que ver con Dios y con Abraham y toda la familia de Abraham. ¿Ves? Pero el capítulo 12 presente es clave en todo el libro de Génesis. Clave. Y ahorita vamos a ver por qué. Todo empieza con que la tierra estaba en desorden, ¿cierto? Todo estaba desordenado. Dios decide en 6 días hacer algo maravilloso, hacer algo sencillamente espectacular. Yo creo que no habrían palabras para decir qué fue lo que Dios hizo en esos 6 días. Al poner el sol, al poner la luna, al poner cimiento, a crear un jardín, a hacer animales, etcétera, etcétera. Algo, un lugar donde la vida fructificaría y se multiplicaría. Hizo un lugar especial para el ser humano y creó a nuestro fundador, por decirlo así, a Adán, el primer hombre creado en el mundo. Y casualmente Adán significa humano, pero también le creó su compañera o su ayuda idónea, como lo leemos en la Biblia, que se llamó Eva. Y casualmente, ¿saben qué significa la palabra Eva? Significa vida. Miren lo que conformaban los dos. Como quien dice, la humanidad tiene vida con ellos dos, ¿cierto? Fueron creados, fueron puestos en ese paraíso que era el jardín del Edén. Y justo después fue creado o fue puesto allí en ese mismo jardín el árbol de la vida. Y con esa creación de ese árbol de la vida se le dio libertad al ser humano, como para que creyera que él no estaba condicionado ni obligado. Él era libre en ese lugar para disfrutarlo. Todos los que han experimentado a Cristo saben qué significa la libertad. Ellos sentían eso, eran libres en ese lugar, pero tenían ese como señal de que vivían en libertad y podían elegir. Sin embargo, Dios les dijo, no lo hagan, pero son libres. Lastimosamente, la serpiente los sedució y les hizo comer ese árbol de vida, el árbol de bien y del mal. Y ahí comenzó todo un desastre para el ser humano. Ellos comieron, enseguida vinieron sus consecuencias. Para la serpiente, ¿se acuerdan? Siempre te arrastrarás, pero alguien te va a derrotar porque te va a pisar la cabeza, mas tú lo herirás. Ese es una palabra del vencedor herido. Eso nos muestra enseguida a Cristo, que lleno de sufrimiento, de heridas, venció la muerte. Sí fue herido, pero venció la muerte, y hoy nos ha pasado esa victoria a nosotros y todas las consecuencias al ser humano que sabemos: el trabajo, los dolores, el sacrificio y todo lo que nos costaría vivir a pesar de que seamos creyentes y amemos a Cristo con nuestro corazón. Hoy pasamos por muchos dolores que son consecuencias de aquella vez. El capítulo 3 y el capítulo 4, todo marchó extremadamente mal. Caín y Abel, todos sabemos esa historia del asesinato. Pero más adelantico aparece un personaje que se llama Lamec. Lamec fue la primera persona que registra la Biblia que tuvo muchas esposas y además las esclavizaba. Tenía mucha maldad. Más adelantico, en el capítulo 6 y 9, viene el famoso diluvio que conocemos, donde Dios halló a alguien correcto, irreprensible, que se llamó Noé. Hizo toda la limpieza del mundo, de la humanidad, y luego utilizó a Noé y a su familia para que nuevamente repoblaran
la tierra. Pero lastimosamente, cuando Noé baja de la barca, planta un viñedo, ¿qué hace con la cosecha del viñedo? Lo fermenta, bueno, como pudieran hacer el licor, se emborracha y queda nublado, como dirían hoy en día, sin sentido. Tuvo un acto muy vergonzoso con su hijo, que fue descubrirle su desnudez. Bueno, eso tiene una explicación, pero de ahí resultaron unas maldiciones y una cantidad de cosas que lo que trajo fue más maldad. Se iba a quedar otra vez la tierra sin esperanza de alguien. Después de eso, de toda la maldad que empezó ahí, se empieza a crear Babilonia. Y en Babilonia descubren el famoso ladrillo. Y cuando descubren el ladrillo, ellos tratan de construir una ciudad tan alta que pudiera llegar a los dioses y hacerse grandes, obtener un gran nombre como Dios. Y Dios los dispersa y se reparten cada uno por su lado. Adán falló, Noé falló. ¿Qué va a pasar? Capítulo 12, clave. Viene toda una genealogía después de esa dispersación. Mire que todo es continuidad. Una genealogía donde pasó por Taré y llegó a Abraham, que es llamado por Dios para que fuera hacia donde él o hacia donde Dios le iba a mostrar. Y le dio enseguida la promesa de que a través de él iba a bendecir a toda la humanidad, por medio de toda su descendencia: Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. A través de todos ellos. Y vamos a ir viendo también cómo va siguiendo esa promesa de bendición. Vemos también que ellos fracasaron. Abraham cometió muchos errores. Uno de ellos, mentir sobre su esposa. Pero Sarai también, Sara, ¿qué hizo? Que Abraham se acostara con su sirviente, provocando así más daño y más maldad. Los errores de Jacob, imagínese usted, en complicidad con su mamá, engañaron a su padre. Eso es una cosa impresionante. Sigue el humano con multitudes de errores. Pero por allá más adelante, a Jacob le pasaron muchas cosas. Jacob lucha con Dios y ahí en esa lucha Dios lo vuelve a bendecir. Y Dios renueva esa promesa que le había hecho a Abraham: voy a bendecir por ese linaje a todas las naciones de la tierra. Luego Jacob y sus 12 hijos. José tuvo su hijo consentido. De pronto nosotros, los que tenemos varios hijos, sabemos que tenemos que tener prudencia en no crear o en no llevar a nuestros hijos que vean que de pronto queremos a uno más que a otro, porque va a crear disputas de pronto entre ellos. Bueno, Jacob demostró abiertamente, le dio una túnica, cosa que llevó a sus hermanos a que lo vendieran. Lo iban a matar, pero casualmente, vea la curiosidad de todo, Judá fue el que dijo: no lo maten, no lo matemos, no ensuciemos la sangre, no ensuciemos nuestras manos con la sangre de nuestro propio hermano. Judá, ahora van a ver algo de Judá. Y decidieron venderlo. ¿Cómo termina el Génesis? Jacob bendice a todos sus hijos. Ellos ya llegan a Egipto, porque se vuelven a reencontrar con su hermano José, al cual habían vendido, que alcanzó a ocupar el segundo lugar de mandato en Egipto. Y el mismo faraón le pide que se trajera a su familia. ¿Cómo termina ese Génesis? En el capítulo 49, Jacob bendice a todos sus hijos, pero a Judá le dice las palabras que de él saldría la generación de reyes y iba a venir un rey que iba a bendecir a toda la humanidad. Y precisamente de Judá es de donde proviene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina el libro de Génesis y empieza el libro de Éxodo con toda la familia de Jacob, todos sus hijos y su hermano esperándolos allá en Egipto. Todos ya estaban allá. Allá murió Jacob, allá murieron todos y pasaron 400 años. Luego de esos 400 años, Israel creció muchísimo. Las mujeres parían y se hizo una nación muy grande, empezando a formar la gran nación de Israel que iban a formar. Hay un nuevo faraón
y ante esta multitud siente temor. Olvidó todo lo que había hecho José y todo lo bien que le había hecho José a Egipto, y esclavizó al pueblo. Al pueblo estar esclavizado, clama a Dios y Dios responde. Y en medio de una mortandad de niños, porque usó dos formas para castigar el pueblo o para esclavizarlos, el faraón los sometió a trabajos muy pesados y también mató a todos los niños que iban naciendo, los iba arrojando al río. Pero una madre, dentro del plan de Dios, a un niñito lo tiran en una cesta, lo recoge la hija del faraón, crían a Moisés, después Moisés huye, por allá se encuentra con Dios en una zarza y vuelve a ser el libertador del pueblo. 10 plagas le llegaron al faraón porque no quería dejar salir al pueblo. Era un pueblo que estaba trabajando para él, y trabajando seguramente, si era esclavizado, seguramente a nada, y evolucionaba mucho la nación de Egipto. Las primeras 5 plagas dice que el faraón iba endureciendo su corazón. Las otras 5 plagas se volvía peor hasta la última plaga más desastrosa. ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. Había una salvación, y es donde nace la Pascua. Moisés le dijo al pueblo: maten un cordero y con la sangre del cordero cubran los dinteles de su casa, y la muerte no pasará por los primogénitos. Se llevó a todos los primogénitos, que parece también ser una consecuencia para Faraón de lo que él le había hecho al pueblo. Él había matado a los niños, ahora él sufría la muerte de los primogénitos, incluso la de su propio hijo. Y es cuando el hijo de Faraón muere, es cuando el faraón determina que el pueblo se fuera. Pero cuando él lo manda, no pasando mucho tiempo, dicen que Dios endureció el corazón de Faraón. Hubo un momento en que Faraón, las decisiones que tomaba, ojo, antes de que Dios le endureciera el corazón, los sabios no estuvieron de acuerdo. Sus sabios no estuvieron de acuerdo y dijeron: va muy lejos, ya se salió de control. Y parece que la dureza del corazón del ser humano tiene un punto de no retorno. Porque mire lo que pasa. Cuando ya no tenía retorno Faraón, Dios ya terminó de endurecer su corazón, y Faraón se vuelca a matar al pueblo. Y Faraón lo que se encuentra es con su propia muerte al entrar en ese mar que había abierto Dios para el pueblo pasar. Pero él llega al mar, las aguas se cierran y mueren él y sus ejércitos. Pasaron y hicieron una alabanza a Dios, donde lo reconocieron como el más grande de todos. Y luego se van hacia el Sinaí, hacia el monte Sinaí, donde son invitados por el mismo Dios a hacer un pacto, a hacer un compromiso, donde Dios les iba a dar los mandamientos, las leyes, esa constitución, por decirlo así, que iba a dictar: vea, ustedes van a vivir bajo mi custodia, bajo mi cuidado, pero aquí está, cumplan esto. Es como para nosotros esta Biblia hoy. Ustedes van a vivir bajo mi cuidado, aquí está esta palabra, síganla, esfuércense en cumplirla. Que fallamos, sí, pero nosotros estamos bajo ese Cristo, bajo ese nuevo pacto que nos levanta y que nos llena de gracia, no para seguir pecando, sino para levantarnos si caemos. Antes era mucho más difícil, antes era mucho más complicado. Y por eso, cuando leas esos primeros libros donde conozcas a ese Dios, vas a exaltar a Cristo todavía con muchas más fuerzas, porque cobra más importancia. Él, que fue ese sacrificio, que ya no tenemos que hacerlo. Ahora nos vamos a dar cuenta un poco más adelante. Entonces, son invitados a hacer ese pacto. El pueblo acepta, dice: yo seré su Dios, aquí están estos mandamientos, yo los voy a acompañar, yo los voy a guiar. Pues miren lo que había acabado de hacer. Y se da ese pacto. Su presencia lo que viene es muy especial, porque la presencia de Dios, cuando estaban en el huerto, se había cortado tan pronto ellos pecaron. Pero Dios tenía la intención, y siempre la tiene, de volver a habitar en medio de ellos.
Dios deseaba restaurar su presencia en medio del pueblo. Hasta el momento, ¿quién era el que hablaba con Dios? ¿Quién era el que dirigía? ¿O quién era el que iba y traía los mensajes? Solo Moisés. Pero Dios tenía la intención de habitar en medio de todo el pueblo, y le dice a Moisés que quiere construir el tabernáculo. Y de ahí en adelante, 7, 8 capítulos que vienen en adelante son para las instrucciones para construir el tabernáculo. Así, además de eso, el tabernáculo tenía un detalle muy especial. Su lugar santo era lleno de símbolos, como tipificando el jardín del Edén. Como podría uno decir, el tabernáculo era como un Edén, un jardín ambulante, donde ellos iban a poder tener esa relación personal con Dios. Muchas veces lo he dicho, cuando antes de ser cristiano, que yo asistía a otra religión, para no mencionar, una de las cosas que más valoro es que me han enseñado a que Dios es personal. Tú puedes tener una relación con Dios personalizada. Miren que antes había esta figura, y más adelante todavía más va a prevalecer la figura de los sacerdotes. Antes, bueno, ya mencioné, qué pena, pero con el respeto, sin hablar nada, en la religión católica siempre había que tener un puente para uno conectarse con Dios. Yo valoro mucho que me hayan enseñado que yo puedo tener, y no que no tenga que hablar con mi líder, y no que no tenga que hablar con mi pastor para que ore por mí, para que escuche quizá mis dificultades, pero yo puedo llegar a Dios también. Yo puedo acercarme a Él. Eso lo valoro, y esa era la intención de Él al querer otra vez construir un tabernáculo que estuviera en medio de todo el pueblo, en medio de todo el pueblo. Pero lastimosamente no hacía mucho tiempo en que ellos habían aceptado el pacto que Dios les había propuesto. Se empezaron a angustiar porque Moisés estaba ya hablando con Dios, recibiendo las instrucciones del tabernáculo. ¿Y qué le pidieron a Miriam o a María y a Aarón? Que les hiciera un becerro de oro, faltando a los 2 mandamientos. Lastimosamente hizo el primer acto de justicia Dios allí, porque pecaron, varias personas murieron. Moisés intervino, porque allá arriba Dios le dice a Moisés: quiero eliminar al pueblo. Pero Moisés interviene y Dios los perdona, y siguen adelante. Se termina de construir el templo, y apenas se termina de construir el templo, Dios les había dicho que tan pronto su presencia o la nube se levantara del tabernáculo, ella los iba a dirigir. Se me escapaba algo que es una de las cosas importantes. No había pasado mucho tiempo cuando ellos salieron del Mar Rojo. Antes de llegar al Sinaí, el pueblo tuvo hambre, y empezaron con lo que yo pienso fue lo que desencadena toda la cantidad de errores que cometió el pueblo, que fue la queja. Ellos se quejaron, y lastimosamente suena como ofensivo. Dijeron: mejor estábamos en Egipto. Fue cuando Dios empezó a darles el maná, pero yo creo que esa queja es lo que desencadena todo lo demás. Luego viene la idolatría, que ya es el segundo error del pueblo. En la queja no leí de ninguna consecuencia, pero en la idolatría sí murieron varias personas. Y continuamos. Se termina el tabernáculo. Dios sale del tabernáculo y los dirige hacia el desierto. Amén. Van hacia el desierto, y en ese proceso, cuando Dios se levanta del tabernáculo hacia el desierto, termina el libro del Éxodo. Es también la escena que les decía ahorita al principio, que Moisés trató de entrar al tabernáculo, pero no lo pudo hacer. Ahí termina. Te estoy contando estos resúmenes también para que tengas la motivación de ir a leer y de encontrarte con esto que yo te estoy diciendo.
y de encontrarte, por ejemplo, les confieso algo, cuando leí Levíticos, yo llegué a un tiempo en que me asusté. ¿Por qué me asusté? Por ver tanto sacrificio. Yo decía, Dios mío, es cada rato, a menudo, un sacrificio, sangre aquí, sangre allá. Me llegué a asustar y vuelvo y les digo, cobró mucho más valor Cristo. Entendí mucho más o consideré mucho más el sufrimiento que tuvo al saber que Él hacía expiación por mí, al saber que Él me redimía, al saber que Él pasó por el filtro de todos estos protocolos o rituales que pide Levítico para poder darme a mí salvación. Por eso es que Cristo es de admirar. Es deslumbrante su obra, su propósito, esa cruz que vivió. Ahí termina. Moisés no puede entrar y empieza el libro de Levítico, donde se van a dar todos esos rituales que vamos a pasar así de manera muy rápida, porque qué bueno que lo leas, pero calmadamente para que puedas entenderlo. Entonces Dios llama a Moisés desde el tabernáculo para solucionar ese problema de por qué Moisés no había podido entrar. Y si Moisés no entraba, ¿usted cree que quién más podría entrar? Si Moisés era el que se comunicaba con Dios y no podía entrar, habría que solucionar el problema. Entonces vienen todos esos rituales de las ofrendas para dar gracias a Dios, de las ofrendas y los sacrificios por el perdón de pecados, de los 7 días de fiestas que hacían, donde también se sacrificaban animales para recordar todo lo que habían vivido en Egipto y cómo Dios los había liberado. Las exigencias en los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser irreprensibles. ¿Se acuerdan cuál era la familia de los sacerdotes? La familia de Aarón. Y precisamente hay una escena donde les demuestra lo delicado que iba a ser el asunto del sacerdote con Dios. 2 de los hijos de Aarón entran arbitrariamente a la presencia de Dios. ¿Y qué les pasa? Fueron consumidos inmediatamente. Iba a ser algo delicado, pero los sacerdotes tenían sobre ellos un gran compromiso, porque iban a representar a Dios ante el pueblo, pero también iba a representar al pueblo ante Dios. Así que intachables para unos e intachables para el otro, que no podían ocultarse en ningún lado. Aquí también salieron las leyes de impureza, de pureza, de todo lo que se podía comer, de lo que no se podía comer, de lo que implicaba. ¿Qué era lo que quería Dios? Esta es una nación diferente. Nosotros debemos marcar la diferencia en todos los sentidos. Aún les pedía a Dios que aún de la comida tenían que identificarse de manera distinta. Había también una pureza moral. El pobre, la viuda, todas esas personas fueron puestas en gran estima delante de Dios. Y pureza en la integridad sexual. Bueno, sigue enseñando Dios acerca de los sacrificios, pero el libro termina con Moisés diciéndole al pueblo todas las bendiciones que obtendrían si se mueven en obediencia a Dios, pero también todas las consecuencias de la desobediencia. También me pasé en decirles que hacían una fiesta al año que se llamaba la expiación, donde llevaban 2 carneros. El uno lo sacrificaban para ofrecerlo en ofrenda a Dios, y el otro, el sacerdote oraba todos los pecados de la nación, se los ponía a ese y lo abandonaban. Expiar era que otro cubría los pecados del pueblo y lo llevaban al desierto, como quien dice, para que el pecado se fuera. Para que el pecado se fuera. Bueno, y Moisés, precisamente cuando les está recitando al pueblo esas bendiciones y esas consecuencias de no ser obedientes, estaba en la presencia de Dios. Quiere decir que como terminó el éxodo, que no pudo entrar, aquí en Levítico, al haber pasado el filtro de haberse reconciliado y haber reconciliado al pueblo, pudo nuevamente volver a ingresar. Y por último, el libro de Números, que precisamente se llama Números porque él comienza con un censo.
Hacen un censo de todo el pueblo para ver cuántos habían, porque ya iban a salir del Sinaí. Todavía estaban allá en aquel momento cuando terminaron el templo, que Moisés no pudo entrar. Levítico se desarrolla todo ahí en el Sinaí. Pero empieza Números cuando ya la presencia, como les decía ahorita anteriormente, la presencia de Dios se levanta y los guía. Ahí salen del Sinaí hacia el desierto. Y había toda una organización del tabernáculo, los levitas y todas las tribus. El centro era el tabernáculo, como lo debe ser en nuestra vida. El centro de la voluntad de Dios, el centro siempre de nosotros y de todo lo que hacemos debe ser Dios y su voluntad. Él es el centro de todo lo que queramos hacer, de todo cuanto queramos emprender. Señor, es tu voluntad, pero Él debe ser el centro de todos. Amén. Bueno, no había pasado tampoco mucho tiempo cuando comienzan a ponerse las cosas color de hormiga nuevamente, o demasiado complicadas. El pueblo una vez más tiene hambre, nuevamente se queja y nuevamente vuelven a decir: mejor estábamos allá. Yo no sé si usted de pronto se puede poner en el lugar de ellos, pero sí sería que podrían estar mejor allá, habiendo visto lo que Dios quería hacer, habiendo escuchado de las promesas que Dios les iba a tener. No estaban aguantando. Era tan complicada la situación que aún los hermanos de Moisés hablaron mal de él ante todo el pueblo. Y de pronto lo ha leído Sara. Se ganó también, al haber murmurado de su hermano, una lepra, algo vergonzoso delante de todo el pueblo. Bueno, en ese proceso de toda esa queja y de todo eso que iba sucediendo, Dios siempre iba a hacer algo, pero Moisés también intervenía y Moisés pedía perdón y Dios otra vez volvía a perdonar. Llegan a Parán. Parán es justo al frente, casi que prácticamente donde iban a llegar a la tierra prometida. Pero en ese momento Dios le dice que enviara a 2 espías, uno de cada tribu. Ellos van, inspeccionan y vienen 10, vienen pesimistas, pero 2 vienen optimistas. Esos 2 eran Josué y Caleb. Esos 10 causaron una revuelta porque no querían entrar allá, porque dijeron: nos van a derrotar. Incluso causaron una revuelta para levantar un nuevo líder y que ese nuevo líder los conduciera, no era para otra parte, para Egipto. Querían volverse a Egipto. ¿Qué lucha tan grande con ese viejo hombre? Y uno a veces querer ir al viejo hombre, ir a ese pasado, cuando Dios lo que quiere es bendecirnos en adelante. Bueno, ahí, en ese momento, cuando se arma esa revuelta, es que Dios decide: bueno, listo, si lo que no querían era entrar a Canaán, no van a entrar. Y es cuando se determina que iban a vagar durante 40 años en el desierto. Parece que por esas consecuencias el pueblo iba a aceptar. No, al tiempo después viene la rebelión de Coré. No sé si la has escuchado. De los mismos levitas, de los mismos que servían en el tabernáculo y en todo ese protocolo de cargarlo, que estaban, como quien dice, más cerca de Dios, también fueron tocados. También fueron tocados por la crítica, porque querían ¿por qué Moisés tendría que gobernar si podía gobernar otro también? ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó. Impresionante. Vuelve a suceder. Luego Moisés vuelve a intervenir y Dios otra vez perdona y continúan. Luego viene una queja, otra queja. Qué poco de cosas suceden. Vaya mirando su Dios, vaya observando ese buen Dios. Sí, Él actuaba en justicia. Murieron muchos, como consecuencia vagaron, se tragó la tierra a otros pasó. Ahorita ya les voy a contar lo de las serpientes también. Ahorita también se rebelaron y a causa de esa rebelión vinieron unas serpientes y empezaron a morderlos y empezaron a morirse, y se morían muchos. Yo no recuerdo los datos, pero cuando pasaban por ahí eran muchos que se morían, muchísimos. Pero viene la escena de la roca, donde yo digo: hombre, lastimosamente Moisés no logra entrar a Canaán tampoco, porque usa
su fuerza, airadamente actuó y golpeó 2 veces la roca cuando no la tenía que golpear ni con ira ni 2 veces. Y se ganó como consecuencia no poder entrar. Bueno, el tema de la serpiente vuelve y viene ahí seguidito, donde otra vez Moisés pide a Dios que lo perdone. Dios los perdona y le dice: haz una serpiente de bronce y levántala, y todo el que le pique la serpiente y mire la serpiente de bronce no va a morir. Eso también se habla en el Nuevo Testamento, cuando todo el que mire a Cristo no va a morir. También se habla como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo también sería levantado allá en esa cruz. Bueno, mientras había ese bololó allá abajo y el pueblo se rebelaba, ellos iban pasando por las tierras de Moab, el rey Moab. Esto lo han escuchado también, porque ¿quién no ha escuchado de la burra de Balaam? Entonces, el rey Moab quería maldecir al pueblo y Dios usó a ese hechicero para bendecir al pueblo. Pero mire lo lindo, es que Dios es extraordinario, hermoso. El pueblo allá rebelándose, y allá en la montaña, ¿qué estaba haciendo Balaam? ¿Qué estaba haciendo Balaam? Desde allá Dios los bendecía, y ellos allá abajo rebelándose y hablando y murmurando y peleando y queriendo volverse a Egipto. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Amén. Y el resto del libro termina, ya vamos a terminar, haciendo un nuevo censo. Ya pasaron esos 30 y pico de años, 39 años quizás, de toda esa generación nueva que ya había, porque ya había muerto todas aquellas personas que se habían rebelado y que no quisieron o no querían ir, excepto Josué y Caleb. Excepto Josué y Caleb. Así termina el libro, haciendo ese nuevo censo, y con ese nuevo ejército o con esa nueva población teniendo batallas. Y termino con algunas conclusiones para nosotros en este tiempo, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos alarmantes. La salud, todo lo que está sucediendo, la economía, todo, bendito sea Dios. ¿Cuánto tiempo iban a pasar en el desierto? 2 semanas. Casi ni 2 semanas iban a pasar en el desierto. ¿Cuánto demoraron? 40 años. Era un lugar transitorio, pero para muchos fue su destino final. Déjeme decirle cuáles fueron algunas de las causas por las cuales ese fue su destino final y los otros tuvieron que esperar esos 40 años. 1, la queja, de lo cual le quiero hablar un poquito ahora. 2, para terminar, la idolatría. 3, la murmuración. 4, la desobediencia. Y puede que haya otras más, pero yo creo que la queja fue el punto de partida de todo. Yo creo que el amor de Dios, su fidelidad, sus planes para todos están, y Él con todos nosotros, porque nos es claro que Dios no tiene personas más importantes que otras. Él nos ama por igual, no hace acepción de personas. Para todos Él tiene grandes planes, y la queja es algo con lo que debemos lidiar, con lo que debemos trabajar, con lo que debemos enfrentar. No podemos llevar una vida de queja delante de Dios, porque déjeme decirle, todos, esta persona que hoy les dirige este pequeño resumen y a la vez una enseñanza, también pasó o ha pasado por el desierto. Todos necesitamos pasar el desierto, porque el desierto es preparación, el desierto es formación, el desierto es para que puedas amarlo ahí y lo ames también en Canaán, tierra de bendición. Amén. Pero ¿qué es la queja? Inconformidad. Esa es la queja. Estás inconforme. ¿Te sucede algo? Una vez hablaba con alguien y me dijo: vea, doctor, ese día yo le dije a Dios: ven y llévame de aquí. De lo que se estaba quejando. Vea, ese día que me cayera un rayo, decía yo. Imagínese. Debemos lidiar con eso, porque mire probablemente la consecuencia. Nosotros no estamos para quedarnos eternamente en el desierto, o que el desierto sea nuestro destino final. Amén. La queja
es estar inconforme por todo. Pero ¿cuál es el antídoto? Aquí quiero termino con esas dos citas diciéndole cuál es el antídoto. Número 1, saber que Dios está con nosotros. Ese es el primer antídoto. ¿Por qué? Porque si te sucede algo, tú sabes que Dios está contigo. Entonces, Señor, si tú estás conmigo y me está sucediendo esto, pues esto está en tus planes. Esto está en tus planes. Saber que Dios está conmigo. Hebreos 13:5. Y ahí en ese mismo está la segunda. Contentamiento. Manténganse libres del amor a dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te desampararé o te abandonaré. 1, Dios está contigo. 2, alégrate de lo que tienes. Estoy seguro que revisas tu vida, tu familia, tu salud, tu hogar, y vas a encontrar razones para agradecer. El tercer y último antídoto es la gratitud. En vez de quejarte, das gracias. ¿Has experimentado ese momento donde algo que no esperabas, que te dañó todos tus planes, o que sucedió en medio de una dificultad y vino? ¿Has dado gracias? ¿Has experimentado lo que uno siente en medio de: Dios mío, y esto no me lo esperaba, pero gracias, Señor? Eso se siente hermoso. Ahora, no quiere decir que yo siempre doy gracias cuando me pasan cosas. A veces me he quejado, pero al haber leído y haber toda la consecuencia que le trajo al pueblo vivir quejándose, yo dije: Dios mío, ayúdame a nunca más quejarme. A nunca más quejarme. 1, a saber que estás conmigo y que eso lo vas a usar para bien, como le dijo Josué a sus hermanos: ustedes me quisieron hacer un mal, pero Dios lo convirtió para bien. 2, a contentarme con lo que tengo. Y 3, a dar gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18. Búsquela un momentico y ahí terminamos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mire, leamos lo del 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Animo a que leas la Biblia. Animo a que ese Dios que de manera resumida te he mostrado en esos 4 libros puedas personalizarlo. Y te animo a que tomemos el ejemplo del pueblo que se quejaba y que murmuraba y que idolatraba, a que nos sea de advertencia a no quejarnos. A número 1, saber que Dios está conmigo. A número 2, a estar contento con lo que tengo, alegrarme de lo que tengo. Y a número 3, en vez de quejarme, dar gracias. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, por enseñarnos, por guiarnos, por instruirnos, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te doy, mi querido Dios. Gracias por todos los que estamos presentes, los que han puesto su corazón, su vida y su ser para permanecer en ti, Señor. Gracias. Gracias por esta comunidad. Gracias por nuestros pastores. Gracias por todas las iglesias, Señor, que nos escuchan, que nos ven, que mantienen unidos con el nombre de Filadelfia. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los pastores que trabajan en las otras sedes. Bendícelos, Señor, y que podamos pasar esta temporada de situaciones difíciles dándote gracias, y que las podamos pasar estando firmes, y que cuando esto todo pase podamos venir y reunirnos una vez más y alegres glorificarte. Oh Señor, hoy nos acordamos de todo nuestro corazón de aquellos que sufren, de aquellos que han sido tocados por este virus, Señor, que se está moviendo, que por lo cual hemos aprendido a darte gracias. Solo tú conoces por qué suceden las cosas,
tuyo es el gobierno, tuya es la voluntad, Señor, y simplemente te damos gracias, pero nos acordamos de nuestros hermanos, de todos aquellos que están sufriendo en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, o los que están incluso desde sus casas, afectados. Padre, levántalos, Señor, levántalos. Tú más que nadie los conoce. Tu palabra enseña que antes de que venga a nuestra boca esa petición, ya tú la conoces. Tú sabes quiénes son, sabes cuáles son sus nombres. Señor, levántalos, fortalécelos. Y aquellos que han perdido a seres queridos, Padre, llénale su corazón de fortaleza y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias le damos a Dios y deseamos que Dios siga con ustedes, que Dios los siga guardando, pero que también nos podamos seguir cuidando. Tengamos precauciones, seamos muy cuidadosos y que la paz de Dios esté con ustedes. Dios los bendiga. ¿Sabías que la librería Pan de Vida Coffee Shop tiene sus puertas abiertas? ¿No? La librería tiene sus puertas abiertas para todo el público por la Secretaría de la Iglesia Filadelfia. Tenemos una gran variedad de material para tu crecimiento espiritual. Además, te recordamos que también puedes hacer tus compras a través del número de WhatsApp 301-568-3567 o siguiéndonos en nuestro Instagram, donde también podrás realizar tu compra @pandevidacoffeeshop. Te recordamos que recibimos cualquier medio de pago. Librería Pan de Vida Coffee Shop te espera con las puertas abiertas.